Hola Adriana, soy Carmen. No sé si se oye con este ruido porque estoy en la calle, pero ya estoy llegando, te mando un beso grandote y te veo en un ratito. Carmen Posadas, escritora, nacida en Uruguay, autora de más de una treintena de novelas, ganadora del Premio Planeta en 1998. Su escritor favorito es Charles Dickens. Se considera solitaria, incorrecta en sus columnas y posfeminista. Pues nos vemos en un rato, Carmen, y no sé si vamos a tener tantas cosas de las que hablar porque tenemos un buen rato, pero seguro que sí. A mí me intriga mucho todo lo que has hecho en tu vida, o sea que lo pasaremos muy bien. Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, hija del diseñador Adolfo Domínguez. Estudió en Inglaterra, Suiza y Alemania, habla 5 idiomas. Es miembro activo del prestigioso Actors Studio. Ha rodado 5 películas. Al asumir la presidencia de la compañía, su mensaje a los trabajadores fue: debemos cambiar para seguir siendo diferentes. Hoy Carmen y Adriana, con los pies en el suelo, cierran los ojos y echan a volar su imaginación juntas. Carmen Posadas y Adriana Domínguez. Diálogos en femenino. COPE. Estar informado. Bueno, Adriana, por fin te pongo cara porque hemos hablado. Tú eres amiga de mi hermano, yo creo que incluso fue a tu boda. Sí. Así que me hace especial ilusión poder charlar contigo hoy. Y he leído el libro que habéis escrito juntos de cómo crecisteis y cómo vuestra madre iba haciendo recetas por el mundo adelante. Me gustó muchísimo. Tengo muchas ganas de probar una de las recetas que están ahí. La falsa ¿Cuál? langosta. Ah, la falsa langosta. Me Sí. encanta. Es que mi madre era especialista en vender humo, ¿sabes? O sea, de hacer cosas baratísimas, pero que eran muy llamativas. Además, ella, el pastel este de la falsa langosta, que no tiene una brizna de langosta, es todo rape alangostado y zanahoria rallada gruesa para que parezca que tenga un poco la textura y el color de la langosta. La presentaba con una langosta rampante que se había comprado en Harrods, que eso sí le había costado una fortuna, pero lo utilizaba Sí. en todas las cenas. Y entonces llegaba aquello a la mesa, todo el mundo se quedaba muy impresionado y el plato era baratísimo. O sea que la langosta esa estaba vacía por dentro. Pero era de plástico, O sea, era de plástico, pero bueno, como también ponía muchas velitas y hacía como un Sí. ambiente así muy íntimo, no se notaba. Yo creo que tú y yo tenemos muchas cosas en común, me he dado cuenta. Porque para empezar tú pasaste tiempo en colegios internos, ¿no? Interna, Sí. y yo también. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿A ti a qué edad te mandaron fuera? A mí me mandaron a los 8 años y estuve, pero la particularidad mía, aparte de haber ido un poquito más joven que alguna otra gente, es que yo cambiaba de colegio y de idioma y de amigos y de país cada 2 años. Entonces yo hice de los 8 a los 10 Inglaterra y luego estuve en la parte de Suiza francesa de los 10 a los 12, en Alemania de los 12 a los 14 y luego vuelta a Inglaterra de los 14 a los 16. ¿Y eso cómo lo vivías? Te voy a decir cómo lo vivía yo, porque a mí también me han ido cambiando de colegio, de país, de amigos todo el rato, y yo me lo tomaba como una nueva oportunidad, porque yo era una niña extra tímida, de esas que cuando alguien mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea y todo eso. Entonces, cada vez que tenía que cambiar de país me decía, bueno, Carmencita, ahora vas a ser distinta, vas a tener muchas más amigas, vas a ser más simpática, vas a participar más en las cosas. Y entonces era como si la vida me diera una oportunidad. ¿Cómo lo vivías tú? Pues yo en eso, mis padres, los dos, a pesar de que son diseñadores y han estado y han vendido y viajado y han estado mucho puertas afuera, son los dos bastante introvertidos. Eso lo he ido viendo con los años. Entonces a mí esa presión de la sociabilidad nunca la sentí desde mi casa, pero sí que yo veía que cada 2 años te podrías reinventar un poco en cómo era esa percepción que tenían los demás de ti. Entonces, en mi caso, pues yo intentaba mejorar, o sea, donde veía que no me había ido muy bien, pues intentaba otra cosa en la siguiente ronda. Pero lo que sí veo es que después de todos esos años, y no tanto por lo interna, aunque supongo que también, sino por los cambios de país y todo eso, sí que me hizo muy flexible. Flexibilidad que luego se utiliza de formas variadas en un mundo como el de hoy. ¿No? ¿Y tú ibas con tus hermanas o te mandaron sola al principio? Sí, no, yo siempre he estado, o sea, todas somos 3 hermanas, yo soy la mayor, pero siempre hemos ido solas las 3. Ah, o sea, separadas. Sí, separadas, porque íbamos a los mismos sitios
con un decalaje de, como era 2 años, 2 años, 2 años, pues, y yo tengo 3 cursos escolares con la siguiente diferencia, pues íbamos como persiguiéndonos por toda Europa. ¿Y tú qué le dirías? Porque ahora hay un poco la mentalidad de que los padres sobreprotegen a los hijos, ¿no? Que son esos padres que llaman padres helicóptero, que están como teledirigiéndoles. Ahora el niño hará clase de yoga y después el niño tiene que tocar el violín y después tiene que no sé cuánto, y siempre tutelado por los padres. Y hay muchos padres que dicen, no, yo no me quiero separar ni medio minuto de mis hijos, yo nunca lo voy a mandar interno, prefiero que a lo mejor no domine tantos idiomas, pero que esté conmigo siempre. ¿Tú eres de esa teoría porque acabaste harta de los coles o todo lo contrario? No, a mí me encantaron los coles, me gustaron muchísimo. Vamos, yo volvería hoy en día a meterme a mí misma en un colegio. Pero no sé muy bien todavía. El mío, yo tengo un niño y tiene 6 años y estoy justo pensando, bueno, llevo pensándolo desde que nació, pero no lo tengo todavía muy claro. Creo que me gustaría más acompañar, o sea, poder hacer que un poco como hiciste tú eres hija de diplomáticos, Sí. ¿no? Con lo cual, de alguna forma tenías esas experiencias también, pero a veces desde casa, acompañada con tus padres. Entonces, esa idea a mí me atrae bastante porque el tema de los internados está muy bien, pero también tiene costes. Y luego esos costes estás toda una vida Sí. gestionándolos, ¿no? Además, yo creo que depende mucho de la personalidad de cada niño, ¿no? Yo ahora tengo varios netos, tengo 5, el mayor va a cumplir 15 de ahí para abajo, y por ejemplo, el mayor se fue solo a Inglaterra ¿cuántos años tenía? 8, más o menos como tú. Ah, mira. Y bueno, no se planteó ningún problema, estaba encantado y además no lloró en ningún momento, no sé qué. En cambio, su hermano le han dicho, te vamos a mandar el año que viene, y el pobre estaba desesperado, sacaba unas notas malísimas, estaba tan angustiado de que lo fueran a mandar a un colegio solo que al final mi hija ha desistido. O sea que Ya. yo creo que cada niño es un mundo, Sí, ¿no? sí, de todos modos, por ejemplo, en nuestro caso somos 3 y no lloramos ninguna de las 3. Teníamos mucho entrenamiento y sabíamos a lo que íbamos y lo vivíamos como una suerte, no como un castigo. Pero bueno, el coste del que hablo no tiene solo que ver con el llanto, con estar ahí, echar de menos y llorar, sino que te independizas muy jovencita y eso tiene otros efectos secundarios. Es decir, que quizás la crianza humana necesita de un poquito más de afecto y de cobijo durante algo más de años que los 8. Pero bueno, lo estoy pensando, porque a mí la verdad Bueno, que me gustó tanto. tienes tiempo. Pero Sí. bueno, ¿y tú qué países? ¿Por dónde fuiste tú? Bueno, nosotros primero vinimos aquí a España en el año 65, y es un poco el recorrido que hacemos en No cabían mañanas sardinas, y ahí contamos un poco cómo era la España de aquella época, que era como un país en blanco y negro, todo el mundo estaba de luto, pero por otro lado era como dos caras de la misma moneda. Existía esa España en blanco y negro, pero por las noches las juergas eran épicas. Yo me acuerdo que mis padres, cuando llegaron, descubrieron el flamenco. Y como nosotros siempre somos piña y vamos a todos lados juntos, pues nos llevaban al tablao. Yo con 12 años, pero mi hermano Gervasio con 3. Yo creo que ahora directamente los meten en la cárcel a los padres que hagan eso. Pero era una España, ya te digo, como a dos velocidades. Esa cosa tan religiosa y tan oscura, y luego taconeando el corral de la morería hasta las 4 de la mañana. ¿Y os quedasteis ya aquí o tuvisteis algún destino más? Bueno, y entonces después de eso a papá lo mandaron a Moscú, y yo me casé en Moscú, lo único que hice, pero mis hermanos, Gervasio, al que tú conoces... ¿Con un ruso? No, con español, con vale, español. vale. No, eso fue curioso porque cuando los cambiaron de destino, yo ya tenía pensado casarme, y mi madre, que la verdad no se le ponía nada por delante, dijo que era mucho más divertido casarse en Rusia que casarse en Madrid, mucho más interesante, con la pequeña dificultad de que España no tenía relaciones diplomáticas con Rusia, y entonces tuvo que pedir un permiso especial, fletó un charter para que fueran todos los invitados, y aquello era una locura porque era como vivir en una película de espías, en la parte soviética. Sí. Y solamente para que arreglaran la casa, fue un conflicto, porque la casa
necesitaba pintar y un carpintero y un fontanero, no sé cuánto. No llegaba nadie, todo una burocracia espantosa. Y entonces la secretaria le dijo a mamá, mire, esto solo se puede arreglar hablando en el salón. Y mi madre dijo, bueno, ¿pero qué vamos a hablar? No, usted siéntese y cuente lo que le pasa. Entonces mi madre se sentó en el salón. ¿Me escuchas o qué? Sí, y entonces dice, no, este gran país que ha puesto el hombre en la luna, yo estoy muy contenta de estar en Rusia, pero no consigo que venga un carpintero, un fontanero, un pintor. El día siguiente estaban todos ahí, por eso que tú dices, porque estaba llena de micrófonos. Claro. Que yo me pregunto qué secretos nucleares pensaban obtener de la Embajada del Uruguay, pero bueno, así era. Sí. Por otro lado, habéis vivido la invasión de la privacidad mucho antes que las redes sociales. Desde luego. Sí, yo me acuerdo que durante mucho tiempo, mamá cuando venía a visitarnos a España, de repente según y qué cosas empezaba a hablar bajito. Decía, no mamá, que estás en España, puedes hablar lo que quieras, Claro. porque había cantidad de cosas que no se podían mencionar. ¿Y tú cómo ha sido tu descubrimiento de profesión? ¿Tú ya escribías desde pequeña o al casarte ya te lanzaste de repente a este oficio? ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, yo le debo todo a mis defectos y no a mis virtudes. Entonces yo era una niña muy retraída, esta que te contaba que se tiraba encima la Coca-Cola, y además bastante acomplejada porque todos en mi casa eran divinos y yo era muy fea. Entonces iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario que es el comienzo de mi vocación. Así que si yo no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan tonta, no estaría hablando contigo ahora, Pues Adriana. sí. Qué ¿Y bueno. tú? ¿Cómo empezaste con tu vocación? Pues yo no sé si tengo vocación o desde luego no sé si estoy haciéndola ahora. Sí que ahora mismo estoy dando la vuelta a una empresa que es la nuestra familiar, Adolfo Domínguez, y sí que cuando coges algo, esto es como cuando yo he tenido muchos perros, pero al que más he querido siempre era una perrita que estaba muy enferma. Entonces esta empresa lleva desde el 2008 pues con mucho problema de transformarse y adaptarse a una nueva realidad que no es la de pre-2008. Y pues creo que se me ha desarrollado mucha vocación de salvarla, de sacarla adelante. Pero bueno, inicialmente yo no había pensado en llevar una empresa, más bien tengo una vena bastante artística y yo estudié empresariales, pero básicamente porque en mi casa no me dejaron estudiar otra cosa. Mi padre es diseñador, mi madre también, y cuando les dije lo que quería hacer me dijeron, pero si eso no tiene salidas. Porque tú, ¿qué le dijiste que querías hacer en ese momento? Bueno, realmente yo quería hacer humanidades, no una en concreta. Esto en España te obligan a especializarte antes, aunque a lo mejor las carreras son más amplias ahora, pero en países anglosajones se llama liberal arts, es como artes liberales. Coges varias y luego ya te vas enfilando y encarrilando a lo largo de los años. Y bueno, sigo con esos mismos intereses. Y luego, por el camino, al acabar la carrera, estudié un máster y entonces estudié cine, dirección de cine. De ahí pasé a interpretación y era como una especie de año sabático en el que al final lo bueno es que nada está encarrilado y entonces descarrilas y encuentras cosas muy interesantes. Pero muy difícil, Sí. Porque abrirse camino en el mundo de los actores, eso fue en Estados Unidos además, Sí, ¿no? sí, en Nueva York. Bueno, yo realmente no entré con una idea de ser actriz, era más, me encantaba el mundo del cine y quería reorientar un poco el tema de empresariales a trabajar en esa industria y pensaba más bien en la producción, pero luego me desvié hacia la interpretación, la escritura, dirección, todo esto. He visto que has hecho 5 películas, ¿no? Como actriz. Sí, sí. ¿Y dónde te vamos a ver? Uy, no, mejor no. Supongo que ya está descatalogado todo, ¿no? Yo realmente tengo que decir que 2 de ellas no las he visto nunca porque es que a mí me cuesta mucho verme y me di cuenta que es que a mí me encanta el oficio de la interpretación, pero no me gusta la profesión. Y no sé si se nota lo que es la diferencia, pero me encanta el hacer, lo que pasa es que luego en la vida real, en lo que se traduce ese oficio, pues no me entusiasma. Me gusta mucho más lo que hago ahora, la verdad. Claro. Sí. O sea, que has tenido la suerte de tener en tu familia algo en que te puedes desarrollar y que además puedes no solo crecer, sino también reinventar, ¿no? Sí, yo creo que es muy bonito el sentir que hay un lugar donde tus cualidades y las cosas que sabes hacer pues tienen un lugar y que ayudas a algo más grande que ti mismo. Y pues, nuestra empresa está en
en 19 países, tiene 350 tiendas en el mundo. Tenía bastantes más cuando entré yo, pero yo he sido un poco Eduardo Manos Tijeras cerrando cosas, que es lo que me ha tocado, pero bueno, y es bonito pues saber que tienes un equipo de 1.200 personas y que son muchos destinos, muchas vidas, y pues me siento muy responsable. Y la verdad es que hay mucha felicidad también en proyectos colectivos, tengo que decir. ¿Y luego tus hermanas también trabajan en la empresa? Una sí, la otra no. Somos 3, yo soy la mayor. La pequeña se llama Tiziana y es la directora creativa. Ella estudió, bueno, realmente como yo no estudió diseño, porque al principio de mi familia como que no se podía estudiar nada creativo, pero ella más tarde hizo un máster en Parsons y es diseñadora y la verdad que trabajamos muy bien juntas. Y la otra es la de en medio, Valeria, estudió ingeniería robótica y ella vive en Estados Unidos, vive en Silicon Valley y ella se dedica a otras cosas. O sea, es tequi total, ¿no? Es tequi y nos apoya en el consejo. Nada. ¿Y de tus hermanos alguno más es escritor o no? Y bueno, yo soy la mayor, después viene Mercedes, que sí que a las finanzas, lo cual estoy eternamente agradecida porque yo se me han olvidado hasta las tablas de multiplicar y ella es la que se ocupa del dinero de toda la familia y lo hace maravillosamente bien. Después Dolores, que es muy artista. O sea, Dolores pinta, Dolores es fotógrafa, canta como Los Ángeles, con muchos dones. Yo solo tengo un talentito y ella tiene como 3. Pero, y después está Gervasio, que también escribe. Claro, él empezó en el mundo de la publicidad, trabajó mucho en eso y cuando cumplió 40 años decidió que como estaba soltero y podía dar el salto en el vacío, que lo iba a dejar todo. Y se fue a la India, pasó una temporada, nos pegó un susto horrible porque dijimos, este chico, o sea, ya se ha perdido para siempre, pero al final volvió y se ha reciclado y es escritor, ha tenido mucho éxito con sus novelas y además ahora lleva el ámbito cultural del Corte Inglés, o sea que... Ah, qué bien, qué bien. Esos saltos al vacío de perderse a veces es, bueno, a veces lo que para haces es encontrarse, encontrarte, ¿no? ¿verdad? Sí. ¿Y a ti te ha resultado distinto o diferente, tú crees, que a otros compañeros? O sea, ¿la parte de ser mujer a ti te ha afectado en tu profesión o tampoco mucho? Bueno, yo tuve mucha suerte porque empecé a escribir para niños, pensando que era más fácil. Mentira, escribir para niños es muy difícil. ¿Sí? Pero yo siempre he tenido mucho miedo a las cosas, lo cual por un lado es malo, pero por otro lado te hace superarte, ¿no? Porque si son cosas que te aterras, tú mismo te estás poniendo retos, ¿no? A ver si soy capaz de tal cosa, a ver si soy capaz de tal otra. Entonces me puse el reto de ser escritora. Y tuve suerte porque enseguida me dieron un premio. Con el primer libro ya me dieron un premio del mejor libro del año del Ministerio de Cultura y eso me dio mucho ánimo y a partir de ahí, hice como un pequeño impasse porque era cuando mis hijas eran pequeñas, entonces ahí me dediqué a ser madre perfecta y esposa ideal y a hacer tartas de manzana, pero cuando las niñas ya estaban en el colegio volví a pensar, bueno, Carmen, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿Te vas a dedicar a hacer tartas de manzana o te gustaría hacer algo más? Y entonces ahí empecé a escribir otra vez y nunca he sentido así discriminada por el hecho de ser mujer. Lo que sí he vivido alguna vez y siempre lo cuento es lo que yo llamo el piropo terrorista. Entonces el piropo terrorista es, a ver si te ha pasado esto, Adriana. No sé, me tienes intrigada. Bueno, el piropo terrorista te lo voy a contar en un caso que no es el mío, sino de una gran escritora que yo admiro mucho que se llama Montserrat Roig, que es una escritora catalana que ya ha muerto. Ella contaba que un día fue a ver a Josep Pla y le dijo, ay maestro, yo es que quiero ser escritora, llevo muchos años preparándome y además he traído unos cuentos y si tú fuera tan amable de leerlos y me dice a ver qué le parece. Entonces Josep Pla la mira y le dice, señorita, con esas piernas tan estupendas que tiene usted, ¿por qué quiere ser escritora? Y eso es el piropo terrorista, te están alabando tu físico para quitarte méritos profesionales o lo que sea. ¿A ti tú lo has sentido eso alguna vez? No, nunca. No, yo creo que a mí ya me tocó otra época y no, yo no. Yo lo que sí veo muy interesante ahora mismo es
quizás soy sensible a ello porque nosotros en los 80, con todo el tema de la Rue es bella, pues hubo un replanteamiento de los esquemas estéticos y de lo que la belleza, donde la belleza estaba en aquella época, ¿no? Y entonces lo que sí que me está interesando muchísimo ahora mismo es toda la parte de diversidad, tanto que nosotros lo aplicamos mucho, pero tanto de edad como de raza, como de tipo de físico. Habéis sido muy pioneros vosotros en eso, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo son esas campañas así? Pues yo creo que desde que nacimos, en los años 80 era esa línea y luego en los últimos 5 años hemos vuelto a acelerar con campañas donde nos planteamos tanto dónde está ubicada la belleza y replantear eso, pero creo que sinceramente la sociedad ya está haciendo este planteamiento. Y creo que las marcas, todas las marcas en general y desde luego la moda, es un lugar muy pionero donde te puedes replantear o donde debes incluso entrar en un diálogo con la sociedad para repensar las cosas. Pero, por ejemplo, cuando tú te pusiste al frente de la empresa y de repente te ves con toda la gente que trabaja ahí, no sé cuánto, ¿tuviste un poco la sensación que te miraban, bueno, esta es la hija de, o a ver qué va a decir Adriana, o por dónde va a tirar, cosas de esas? ¿Tuviste algún momento la sensación? Pues mira, yo creo que al final la percepción que uno tiene es lo que condiciona mucho cómo vives la vida, ¿no? Y yo agradezco mucho haber crecido fuera de España, porque mi padre era una persona muy conocida en España, pero fuera no. Entonces yo no forjé mi identidad en un lugar donde mi padre fuese un factor. Entonces ni yo ni mis hermanas, con lo cual no nos identificamos con ser hijas de nadie. Es decir, nosotras tenemos nuestra personalidad, llevamos muchos años fuera de casa viviendo nuestra vida. Entonces es un factor que conocemos, pero que no nos afecta mucho. Y luego, mi padre ha tenido una actitud que a mí me gusta mucho y que yo me la cojo para mí también, que es que recuerdo una vez con 5 años, en los años 80, mi padre, a principios de los 80, mi padre salía en la televisión, entonces mi madre encendió la tele y dijo, niñas, mira, es papá que va a salir en la tele. Entonces recuerdo que estuvo como 20 segundos encendida la televisión. Mi padre pasó por allí, la apagó y dijo, qué aburrimiento, no, niñas, vamos a leer un cuento que no sé qué. Y entonces puso el foco en otra cosa y así ha sido él toda la vida. Entonces, no, yo no tuve esa sensación y luego pues tenemos la fábrica nuestra, está en Galicia, están muy acostumbrados a nosotros y yo creo que más bien, después de unos años muy difíciles, agradecieron poder confiar en alguien a quien le ponían cara y ojos y que sabían que tenía... que estaba invested, muy, ¿no? sí, muy que involucrada, yo quería, ¿no? Sí, que quería que esto saliera igual que claro. ellos. Sí. O sea que no, para nada. Pero bueno, una cosa que me gusta mucho de ti es el hecho de que seas escritora, porque yo soy muy lectora. Escribo también un poco, pero no escribo ficción. Me parecía que tú escribías. Sí. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Sí, pues no sé, me parecía. Pues bien, la forma de hablar, no sé. No, bueno, pero más cosas privadas y luego hoy en día, pues sí, las cartas a los inversores y todo eso, que en vez de ser como muy sosas, pues pongo un poquito más de alma ahí dentro, pero sobre todo lo que soy y he sido es muy lectora y mi padre de pequeñas nos compró un libro que era Los 1001 lecturas que había que leer antes de morir y nos diseñó nuestro plan de lecturas desde que éramos pequeñitas. Sí. Qué Entonces yo en mi primer internado, de hecho, recibí un paquete de 21 libros, que era la primera vez que yo tenía libros así como 21 libros, nunca había tenido. Y eran lo de los Famous Five, los 5. Bueno, claro, todos hemos pasado por ahí. Que me encantaron. Y ahí empezó todo, pero bueno, luego ya en otros colegios iba recibiendo, en Alemania recibía Jane Eyre, de las Bronte y a Victor Hugo. Yo creo que eso es muy importante, que los padres se preocupen por las lecturas de los niños. En el caso nuestro, por ejemplo, papá era un gran lector, de ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego para leer a Homero. Y él decía que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes no tenía absolutamente nada que añadir y jamás se le hubiera ocurrido escribir una línea, pero nos leía mucho y su forma de comunicarse con nosotros era a través de la lectura, porque él estaba educado de una forma muy victoriana, ¿sabes? Uno nunca se queja, uno no llora, siempre está perfecto y no tenía esa cosa de que tienen los padres modernos que se revuelcan por el suelo con el niño ni nada por el estilo, pero nos leía y entonces en cada época nos iba
leyendo cosas distintas, y yo creo que por eso Gervasio y yo somos escritores, sin duda. ¿Y leía en voz alta? Sí. Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. Fíjate, eso ya casi no se hace, ¿eh? Y es una... Bueno, yo con mis hijas lo he hecho, y ahora ellas lo hacen con sus hijos. Porque aunque sea ese ratito, eso que llaman los ingleses el quality time, ¿sabes? Que dedicas, a lo mejor no estás con tu hijo 24 horas o 24 horas como los padres helicóptero estos que hablábamos antes, pero que el rato que les dedicas es como muy intenso y muy de compartir. Y para eso la literatura es perfecta. Sí. Mi padre nos leía a Shakespeare para niños de Charles y Mary Lamb, que lo tengo, y estoy a punto de empezar con el mío. Y nos leía, que son los relatos, es el cuento que hay detrás de cada pieza. Y yo recuerdo que cuando nos preguntaba bueno, mi hermana se quedaba dormida, yo tenía 7, ella 5, imagínate, ¿no? Y entonces era Romeo y Julieta, el Rey Lear, todo. Y cuando nos preguntaba, ¿cuál queréis que os repita? Yo siempre lo tenía muy claro. ¿Y cuál eran? ¿Romeo y Julieta? Ah, no, yo era Hamlet. No me digas. Que no lo puedo entender porque todavía soy ese tipo de persona, ¿eh? Pero es que esto se manifiesta con 6 y 7. No sé, El Mercader de Venecia, que a mí me parecía apasionante en esa época, o ¿cómo se llama? O Romeo y Julieta, ¿no? Yo hice el casting para El Mercader de Venecia, fue de los últimos castings. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Qué personaje? La hija del mercader. Que el mercader en ese caso era Al Pacino. Entonces hice el casting con él. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Sí, ¿no? Sí. Uf. Pero bueno, no me cogieron. Ahí se terminó mi carrera y luego la vi en el cine. ¿Y el casting lo hiciste con Al Pacino? Sí, he hecho alguno. Sí, he hecho alguna que otra prueba con él. ¿Y qué tal es Al Pacino así en las distancias cortas? Pues está muy bien. Es un gran actor. Y bueno, yo soy miembro del Actor Studio, que es un lugar que hay en Nueva York y Los Ángeles, que es un espacio para actores para trabajar en su arte. Entonces yo le vi muchas veces a él, quiero decir, los que estamos sentados pues somos a lo mejor 20, 30, 40 personas, y luego el que actúa, que en ocasiones era él, porque él es miembro de eso, a veces yo también he actuado ahí, y él estaba preparando la película que hizo sobre Ricardo III, que era Looking for Richard. Y bueno, y le he visto prepararlo porque como él es un italoamericano de la zona del Little Italy, de Nueva York, a él le costaba mucho el lenguaje shakespeariano. Porque tenía que impostar un poquito la voz, ¿no? Bueno, y porque tiene una métrica, es tan. Sí, el blank verse. 5, sí. Y luego tan. Y entonces los americanos les gusta todo tan naturalista que lo rompen. Es como que rompen esa frase rítmicamente de 5, la rompen en 20. Sí, pues entonces ya pierde no todo, funciona. ya no es Shakespeare, será otra cosa, ¿no? Y por eso él hizo su propia película de Shakespeare para investigar, pero sí, es muy bonito. ¿Y tú crees? Porque, por ejemplo, mi hija, que es médico, ella siempre dice que el haber hecho teatro le ha ayudado muchísimo en la vida, porque hoy día todo el mundo tiene que, bueno, no solamente actuar, sino también hablar en público, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, aquí en los colegios no se enseña, pero que es muy, muy necesario. Y siempre dice que a ella le ha ayudado mucho el teatro para poder expresar y para comunicar con la gente. ¿Tú tienes esa sensación también o no? Yo creo que la interpretación ayuda mucho a muchas cosas. Para mí no ha sido eso. Para mí lo más bonito de la interpretación es que lo que el actor actúa no es el texto, es el subtexto. Es decir, el texto puede decir, ¡ay, hola, qué tal, qué bien verte! Pero la realidad es, ¡qué horror! A ver si me largo pronto y tal. Sí. Y el actor tiene que actuar lo que de verdad es la cosa, no lo que estás verbalizando. Porque si no, el espectador no entiende la historia. Entonces, el actor siempre tiene que leer un texto y entender si es compaginable con el subtexto. El subtexto es una historia enteramente distinta, que es lo que habitualmente es. Porque, como decía Lagos Foucault, decía, la gente cree que el lenguaje se ha inventado para expresar. Y dice, todo el contrario. El lenguaje para ocultar el pensamiento. Entonces, un pensamiento muy versallesco, ¿no? Y entonces yo creo que eso a mí me ha enseñado a que yo cuando hablo con la gente o cuando me muevo en situaciones profesionales o de lo que sea, yo no estoy tan pendiente al texto como al subtexto. Y eso a mí me ayuda mucho más a avanzar pues lo que estamos haciendo al final. Y luego otra cosa que me ayudó mucho es que yo tenía un profesor que se llamaba George Loros, que actuaba en Los Soprano y que era un señor pues neoyorquino, así como con pinta de mafioso mayor. Y él decía, actuar es escuchar.
que para mí me parecía como lo contrario, sí, lo contrario, completamente ¿no? lo contrario. Sí. Y sí que me he dado cuenta que la escucha es fundamental como paso previo a la acción, porque realmente tienes que entender el mundo en el que te mueves. Entonces yo, por ejemplo, para hacer todo el ejercicio empresarial de darle la vuelta a la empresa, he empezado por unos almuerzos, que son unos desayunos, que he hecho con toda la gente que trabaja en la empresa, de 8 en 8, porque si no, no acababa nunca. Y donde pues yo les decía, hola, yo soy esta, dime tú quién eres, y luego les hacía la pregunta, ¿qué crees tú desde tu perspectiva y tu puesto de trabajo que yo tengo que hacer para sacar la empresa adelante? Y yo les escuchaba, tomaba notas y luego es increíble la inteligencia colectiva que hay ahí fuera. O sea, escuchar es fundamental. Sí. Además yo creo que las mujeres sabemos escuchar muy bien. Los hombres son más no escuchan, muchas veces están viendo a ver en qué momento te pueden poner la cuña publicitaria o decir lo que ellos quieren decir, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido el mundo que cada vez se está feminizando más. Yo pienso desde luego que el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres, claramente, ¿no? Primero porque estamos más, todo es una cuestión darwiniana. Las mujeres estamos más adaptadas a lo que es este mundo actual, que es un mundo en el que hay que hacer 4 cosas al mismo tiempo. Los hombres están más focalizados y les cuesta más la multitarea, y nosotros somos más así. Y después también es un mundo en el que, hasta ahora que Putin ha invadido Ucrania, consistía en contemporizar, en tratar de llegar a acuerdos, y yo espero que vuelva a ser así, ¿no? ¿Tú cómo viviste la pandemia? Por ejemplo, ¿a vosotros os afectó mucho? Sí, muchísimo, porque para nosotros hacemos ropa que la gente habitualmente usa para eventos, sean eventos de trabajo o de bodas, bautizos, etcétera, y todo eso se suspendió y luego el trabajo se convirtió en teletrabajo y por tanto las necesidades ya no eran las mismas. O sea que nos afectó muchísimo, pero también es cierto que en cuanto se ha recuperado la vida normal hemos vuelto a la normalidad, o sea que es una cuestión un poquito más coyuntural. Y lo de Putin, lo que decías, yo por el contrario, yo creo en el auge y caída de los grandes imperios. Creo que las cosas suben y bajan. Todo depende cuánto tardan, pero sí, desde luego, Sí, así es. y creo que no tenemos que tomarnos a la ligera el hecho de que la sociedad la construimos todos. Y últimamente me hace mucho eco esta frase, que quizás tú la has oído ya, que es: los tiempos difíciles hacen gente dura y la gente dura hace tiempos fáciles. Y los tiempos fáciles hacen gente blanda y la gente blanda hace tiempos difíciles. Es así, se cumple inexorablemente. Y entonces yo creo que eso hace que los bienestares, los imperios también caen. Porque... Fíjate que dentro de todo hay grandes paradojas, porque tú estás hablando, a vuestro sector le afectó mucho, pero por ejemplo yo cuando empezó la pandemia dije, bueno, esto es el fin, porque claro, el mundo de la literatura ya vive como muy al límite, digamos, o sea, que los márgenes son pequeños. Hay muchísimos escritores que no pueden vivir de la literatura, que tienen que hacer otras cosas. Yo tengo la suerte de vivir del cuento en el más literal sentido de la palabra, pero no es lo habitual. Y yo pensé, bueno, pues nos va a afectar mucho. Y curiosamente es de los pocos sectores que ha aguantado bien. O sea, se ha vendido más libros que nunca. Se produjo un fenómeno que es que la gente estaba tanto tiempo en casa que ya no podía tragarse más series y más programas de televisión. Entonces, un momento iban a la biblioteca y sacaban un libro que llevaba a lo mejor 20 años en su casa, nunca le habían hecho caso, y de repente han descubierto la literatura. O sea, que esas paradojas se producen. Yo creo que hay sitio para todo, porque yo realmente creo que las series hoy en día, vamos, yo creo que son fantásticas, muchas veces hoy en día mejor que el cine, y yo vengo del cine, pero creo que tienen un desarrollo más lento y por tanto permiten otra profundidad. Yo aprendo mucho con una serie. Además, las series, como cada una es distinta, pues algunas resuenan realmente contigo y con algo que tú estás viviendo. Y a mí me parece fascinante. Yo escucho también muchísimos podcasts y creo que es para otro momento donde estás más en marcha, haciendo otras cosas. ¿Qué tipo de podcast escuchas tú? Pues escucho mucho a
Los americanos, tengo que decir. Escucho Sí. mucho Goop, Jordan Peterson, Joe Rogan también me divierte bastante. Me gusta Explica mucho. quiénes soy, porque si no, no. Bueno. Joe Rogan creo que es el podcast más escuchado del mundo. Es una persona que es un poco como un salvaje del oeste, entonces es muy bestia con todo. Y tiene un pensamiento así que uno pensaría como más de derechas. Luego, Jordan Peterson es un intelectual, es un canadiense, que dicen que es como la superestrella intelectual de hoy en día y está muy basado en filosofía, formas de vivir, ética, moral, psicología, ese tipo de cosas. Luego me encanta alguien como Russell Brand, que es un británico que es como del otro lado, del lado Es izquierda que hay total. que oír a todos, eso Claro. es importante, sí, porque Pero son ocurre voces auténticas, ¿sabes? Claro. Entonces da igual de qué lado sean, yo Sí. creo que son muy interesantes y tienen voces de verdad y a mí me encanta. Y sobre ¿Tú todo lo que es escuchas también? importante es oír a todo el mundo, porque ahora ocurre todo lo contrario, o sea, cada uno oye o escucha a los de su onda, con lo cual no aprende nada, porque siempre se aprende más de los que no piensan como tú que de los que piensan como tú. Lo que piensan como tú ya sabes lo que te van a decir, ¿no? Así que yo, por ejemplo, a mí me encanta la radio, ahora que estamos en la radio, También. debo decir que yo escucho muchísimo la radio y hago zapping con todas las radios. Entonces empiezo con una, paso a otra, a ver qué dice, y es la única manera de realmente tener el panorama completo, porque Claro. está todo tan polarizado que si no resulta muy difícil informarse. Y luego con los libros igual, yo creo que es fundamental. Bueno, a mí me encanta leer ficción, pero también leo muchísimo ensayo. Y yo creo que cada día leo más ensayo también porque cada día me resulta más complejo discernir lo que está pasando, ¿no? El mundo en el que vivimos y... O sea, que a mí los libros... Pero es otra profundidad, necesitas otro tiempo, Sí. pero es cierto que un libro, no sé a ti, pero a mí me llega mucho más profundo que ninguna de las otras cosas. Yo creo que también, bueno, tú eres muchísimo más joven que yo, pero que primero lees mucha novela, o por lo menos a mí me ha pasado, leía Sí. muchísima novela y a medida que vas cumpliendo años vas leyendo más ensayo que novela. Yo te diré que ahora he descubierto los audiolibros y estoy encantada. ¿Ah, sí? Porque voy a todas partes. Bueno, primero he puesto en mi casa un orden que no tenía. O sea, he ordenado la casa de arriba abajo. Por la pandemia, por tener más tiempo. Primero por la Ah. pandemia y luego por descubrir los audiolibros. Entonces digo, Ah. ahora estoy con... bueno, Ah, claro, escuchas y haces otra claro, cosa claro, al mismo claro. tiempo. Qué Sí. interesante. Ah, pues mira. Y estoy muy Voy a entrenada, tomar por eso que nota. te contaba que papá nos leía. Y entonces, bueno, me he oído En busca del tiempo perdido, que siempre lo había Ah. dejado a medias, pero Sí, claro. yo también confieso, yo también. Pero ahora me lo Lo he escucho intentado me lo he 4 oído veces entero. ya. Además, Sí. maravillosamente bien leído. Después, Guerra y Paz, que tampoco lo había leído en su momento. Los Miserables, todos los tochos gordos, esos que siempre te dan un poco de pereza y que dices, bueno, cuando esté de vacaciones, y luego cuando estás de vacaciones te das cuenta que no tienes tiempo para nada, y dices, bueno, tendré que darme una hepatitis para que me acabe Los Miserables, que es así de gordo, ¿no? Yo el último gordo que he leído, que ha sido este verano, ha sido Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Pues te diré que yo he fracasado 3 veces con los ¿Ah, hermanos sí? Karamazov. Fíjate. No, es que yo tengo un problema con Dostoyevsky. Ah, sí, yo Sí, ningún no, problema este con él. trauma que tiene con la religión que me pone de los nervios Ya. y con la culpa y con toda esa historia. Y bueno, me leí como 400 páginas, pero es que no llegué ni a la mitad, Ya, claro. ya. Sí, es que es largo, el hombre Sí, es largo. sí. Pues me hace gracia que tú, antes cuando han dicho que has escrito 30 libros, yo tengo un escritor en casa que es mi padre y lleva toda la vida con un libro. Bueno, es un perfeccionista, claro. Qué Súper bárbaro. perfeccionista. Él considera que todo lo que él tiene que decir en la vida lo puede decir en un libro. Y entonces él admira mucho a Juan Rulfo. Bueno, claro. Que es como Claro. un libro, Juan Páramo, Sí. Pedro Páramo. ¿Pero Sí. es una novela o es un ensayo lo que estás Es escribiendo? novela. Es novela. No, ya lo ha escrito, lo ha publicado una vez hace 25 Ah, años. bueno, y ahora lo está perfeccionando. Lo perfeccionó y lo volvió a publicar hace un año. Entonces, la primera vez tenía 250 páginas y esta última vez creo que tenía 500 o 600. Bueno, te diré que, dile de mi parte, que hay que Sí. tener mucho cuidado con las correcciones, porque puedes corregir hasta el día del juicio final y no siempre mejoras el libro, sino que muchas veces lo estropeas. Hay una Ya. anécdota de García Márquez que es muy curiosa, que por lo visto iba García Márquez a ver unos amigos en tren y entonces les llevaba un libro suyo de regalo y mitad del viaje se quedó sin libro para leer y los escritores, si no tenemos libro para leer, entramos como en pánico. Ahora con el teléfono
te puedes entretener un poco, pero antes es, no tengo nada que leer, ¿qué hago? Un poco así, ¿no? Sí. Y entonces empezó a leer su propio libro. ¿Y ¿Cuál de ellos? Eso no lo bueno, sé, vale, eso no vale. lo sé, pero bueno, Sí, vamos sí. a ponerle que fuera, yo qué sé, me da igual, cualquiera, 100 años de soledad o El amor en tiempos del cólera, el que fuera. Cuando llegó al destino estaba todo el libro tachado, todo el libro cambiado, porque puedes corregir por los siglos de los siglos. Sí, de hecho a mí me gusta mucho la idea de Sócrates de no fijar. O sea, él era, de hecho, Claro, no Sócrates escribió nada. lo Sí, escribió todo Platón sí. detrás de él, pero yo le entiendo su pensamiento, porque a mí me pasa que muchas veces yo escribo privadamente, pero si alguna vez se me ocurre volver atrás y leer, es que Todo te parece un horror, ¿no? un Sí. horror y lo tengo tan Sí. trascendido ya desde el Sí. momento en que sale de la pluma, ya está como out, ya es que lo haría de otra forma, ¿sabes? Que me parece... Sí, entonces, ¿cómo vives tú el tema de la exposición pública? ¿Tú tienes redes sociales o...? Bueno, tengo Instagram y soy una catástrofe en Instagram porque nunca se me ocurre nada que colgar. Además, siempre pienso, bueno, ¿por qué les va a interesar que yo me toma un gazpacho y no un salmorejo? O sea, ¿a quién le va a interesar eso? Pero bueno, la gente es muy amable y siempre pone cosas agradables y yo de verdad que estoy eternamente agradecida. Bueno, pero bueno, no qué se bi- me da muy bien. Qué bien que se ponen cosas agradables. Tú ponte en Twitter un poquito y ya verás No, no, cuántas no. cosas agradables. Es que, probé lo de Twitter y dije, esto no es lo mío, porque además eso sí que tienes que estar tuiteando todo el día, que es agotador. Ajá, No, sí, no. No, yo escribo porque para mí escribir es como ese náufrago que está en una isla desierta y tira una botella con un mensaje al mar. Por lo menos cuando yo empecé a escribir era así, nunca sabías a qué otro náufrago le llegaba tu mensaje. Ahora con las redes es distinto, ¿no? Porque la gente, es muy bonito además que te paren por la calle y te digan, pues mira, tal libro tuyo me ayudó o este artículo tuyo se lo pasé a mi hija porque es lo que yo le quería decir a ella y cosas por el estilo. ¿Para ti tienes alguna factura negativa de la exposición pública o no? Bueno, cuando controlas tu propio personaje, es agradable y es llevadero. Lo que pasa es que en otras épocas de mi vida yo no controlaba a mi personaje. Y entonces tenía otras connotaciones extraliterarias y salía en las revistas del corazón, que me resultaba bastante irritante, y de repente salía yo diciendo unas cosas que jamás en mi vida habían salido de mi boca y que quedaba como una imbécil. Entonces eso era muy incómodo. Pero ahora que controlo mi personaje y que tengo la fama que yo quiero tener, o sea, yo no quiero estar abriéndome paso entre las multitudes como si fuera Madonna, no es ese tipo de fama el que me interesa. El que me interesa es este que te estoy contando, de que se acerca alguien y te diga, me ayudaste con tal artículo o con tal libro. Eso sí es muy bonito. Qué bien. Yo realmente tengo pues la publicidad necesaria del puesto que ocupo, pero realmente me llama muy poco. Y yo no he encontrado la forma, o sea, estoy en redes sociales de forma voyeur, es decir, lo veo y me encanta porque me parece que es el pulso de la actualidad y me gusta Y es muchísimo. necesario estar ahí, es fundamental. Y además es que me divierte mucho, Sí. o sea, al final tú eliges lo que sigues y se parece a ti lo que tú sigues. Pero ya lo de publicar como que no lo veo. Para mí invade mi sensación de privacidad. Pero yo veo que la gente joven tiene otra sensación de la privacidad. Es como quien ha crecido vistiéndose, pues cubriendo todo el cuerpo y luego la generación que creció medio desnuda. Pues es muy distinto. Por cierto, hablando de desnudos, ¿sabes que esta generación, o sea, la generación de mi madre, la liberación de las mujeres era como ir en topless por la playa y todo ahora eso? es todo lo contrario. Ahora es todo lo contrario, no conciben en absoluto el topless, me parece divertidísimo, o sea, para ver lo que las cosas van y vienen, ¿eh? Sí, además es muy curioso porque los extremos se tocan. Y yo hace unos años escribí un artículo que se llamaba justamente así, las extremeñas se tocan, que es un libro de Jardín Porcela. Bueno. Pero la historia es que hace unos años decidieron en Televisión Española que iban a prohibir los escotes.
y que entonces la presentadora del fin de año tenía que ir sin escote porque entonces era como cosificar a las mujeres y explotar su sexo y cosas por el estilo. Y eso es exactamente lo mismo que pasaba en la época de Franco, cuando una vez salió Rocío Jurado cantando con un escote y hubo un intermedio, y el intermedio llamó la mujer de un ministro diciendo que le pongan a esta mujer un chal. Y la segunda parte de la canción salía Rocío Jurado con un chal. O sea que al final los intransigentes de ahora son exactamente igual que los intransigentes de antes. Fíjate, pero yo no sé hasta qué punto, bueno, y luego hay extremos, porque también es verdad que vamos viendo que, o sea, yo que trabajo en moda también veo que hay tendencias ahora mismo que son de mucho escote. Por ejemplo, hay unos shorts ahora mismo que son como ropa interior prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros sí que vamos mirando cómo navegar. Además, como nosotras, yo soy mujer, mi hermana que es diseñadora, pues también no estamos objetualizando a nadie, pero sí somos personas que vivimos en nuestra sociedad y estamos intentando interpretar qué pasa y cómo lo codificamos en ropa. Bueno, a mí me parece muy interesante y tampoco es que tenga una solución, pero creo que estamos en una sociedad con mucho movimiento. Sí, yo creo que somos afortunadas en el sentido que es una época convulsa, pero por otro lado de muchos cambios. No sé muy bien a dónde nos va a llevar, pero tú te has dado cuenta que hemos estado charlando casi una hora. ¿Se ha pasado el tiempo? Sí, yo pensé que iba a ser difícil encontrar cosas de las que hablar, pero ya veo que no. Y lo tenemos que repetir, Adriana, porque eso está muy bien. Y lo que yo creo que está muy bien es hablar y escuchar, y para una sociedad como la nuestra, que está con tanto cambio, es bueno escuchar otros puntos de vista y eso configurando juntos la realidad. Y luego vas a dar los nombres de los podcasts esos que me los voy a apuntar. Vale. Muy bien. Bueno, pues un beso muy grande. Beso. Hasta pronto.